Los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Ven y pregunta por nuestro crédito de consumo, microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucia.fin.es. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Walter Espurrier, al doctor Alfredo Vergara y al economista Vicente Albornoz. A los tres, muchísimas gracias. Les queremos plantear a ustedes el análisis de el crecimiento de la economía. Y claro, algunos dicen el crecimiento de la economía ya, si es que crece en este año, ya sería un éxito. Pero ¿cómo se debe apuntalarlo? Los caminos que en estos 10 días el presidente Guillermo Lasso está dando son muestras para esa recuperación. La vacunación tiene un plan y la gente con determinadas, digamos, dificultades comienza a ver que el plan funciona. Ojalá le alcancen las vacunas, porque ese sí es un gravísimo problema. Pero también quedan pendientes la designación de la gente en el Banco Central. Algunos dicen el que se haya ratificado a la señora del SRI no parecería que es una buena decisión. El que no se nombre presidente del IES y gerente general del BIES, el que no tengamos en definitiva este equipo económico ya estructurado, generan algunas dudas, ¿no? Así es que quiero saludar al señor doctor Walter Espurrier para desde su punto de vista iniciar. ¿Se podrá crecer en la economía ecuatoriana como primera parte, doctor Espurrier? Bienvenido, buenos días. ¿No está el economista Espurrier? Está conectándose ya. Pensé que ya habíamos logrado, me parecía haberle visto ya en la pantalla, pero entonces comencemos con el señor doctor Alfredo Vergara, señor doctor economista Vergara. Bueno, los pasos para dar y conseguir un crecimiento económico. Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Sí me oyen? Sí, le estamos escuchando. No me escucho. Ya, lo que no tengo yo es el video. El video. Bueno, pero no se preocupe, sí. Que le estamos viendo. Tiene además un lindo cuadro atrás, sí. Ya. Yo de alguna forma todavía no le conecté bien a lo... No, pero lo estamos escuchando y viendo y por lo tanto la ciudadanía también está viendo. Sí, no hay problema. Sí, ¿cómo le va? Perdón, le hice una pregunta. No se preocupe. Le decía que se habla de crecimiento, de cuánto puede ser ese crecimiento y decíamos que ojalá sea crecimiento. El cuánto podríamos, para algunos economistas será bueno o malo, pero... Claro, estos primeros pasos, y hablábamos de que hay que nombrar gerente del Banco Central, hay que nombrar gerente del BIES, presidente del IES, gerente general del IES, esas cosas todavía están pendientes y alguna gente siente que que permanezca la señora del SRI, eso como que no cuadra. Habrían esperado que también en el frente económico, a más del ministro que está nombrado, tenga ya un equipo, ¿no? ¿Cómo buscar ese crecimiento, señor doctor Vergara? Nuevamente bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días y también a mis contertulios que ya están ahí. A ver, en esto del crecimiento se está fluctuando entre 2 y 3, ¿no? Así. El Banco Central se acerca más a 3, el Fondo Monetario baja a 2, hay la CEPAL también que pone más arriba de 3, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí es un poquito irrelevante porque probablemente los 3 estarán equivocados, porque el crecimiento en realidad va a depender de algunas cosas que aún no suceden en este año, en primer lugar. En segundo lugar, aparte de lo que usted dice, ya terminar de completar la cuestión económica, incluyendo pues los organismos de control, la superintendencia de bancos, no sé, la economía, esa ya creo que está
completaban la economía popular y solidaria, etcétera, etcétera. Y obviamente el Banco Central, el papel del Banco Central quedó medio indefinido incluso después de haber sido aprobado este famoso decreto de fortalecimiento de la dolarización. Porque ese decreto lo único que hizo en definitiva es recoger lo que ya se hizo en la práctica, y sin necesidad de ningún decreto, a comienzos de la dolarización, es decir, a mitad del año 2000, cuando se dijo que el Banco Central iba a ser un banco de reserva, en definitiva, que es eso, porque el Banco Central no emite dinero, no hay política cambiaria, etcétera, etcétera. No, que iba a ser un banco de reserva donde deberían depositar por obligación pues todas aquellas instituciones que por ley tienen que poner parte de su dinero en el Banco Central. Y ahí tuvimos pues los 4 grupos, ¿no? Que son la banca privada con la cuestión de encaje básicamente y algo de reserva también, la cuestión de entidades autónomas, me refiero a las prefecturas y alcaldías, las de empresas autónomas del Estado, y el cuarto componente pues del Estado central o el gobierno central, hablemos del Ministerio de Finanzas. También se inscribió ahí el IES, no sé en qué parte estuvo, porque pero esto fue en los últimos años, ¿no? Sí. Porque eso nunca ha sido parte del Estado, por lo menos de la parte monetaria. Pero estaba en el balance de los recursos que mantenía el Seguro Social en el Banco Central. Sí, pero al comienzo le estoy hablando, el primer año, cuando se instituyeron, cuando se dijo hay 4 principales depositantes en el Banco Central, que son los 4 que le acabo de decir. Después ya, más de una década, comenzó a hablarse después de la Asamblea de Montecristi, la Constitución de Montecristi, comenzó a hablarse de los balances, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Claro, entonces, que eran pues, esas cuatro cuentas, digamos, ¿no? Y ya está con nosotros. Esas 4 cuentas, así es. Está ya con nosotros el doctor Walter Spurrier. Walter, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Está también el economista Vicente Albornoz, además del economista el doctor Alfredo Vergara. Doctor Spurrier, este crecimiento, el doctor Vergara nos acaba de decir, es posible que incluso los 3 que han hecho proyecciones estén equivocados. Pero si queremos buscar un crecimiento, y algunos dicen, ojalá se pueda variar más del 2, como dice el Banco Central, ojalá el 3, como dice la CEPAL, o más cercano estrictamente al 2 del Fondo Monetario Internacional. Algunos dirían, ojalá pudiésemos hacer que con lo que nos falta del año lleguemos al 3,5, al 4. ¿Qué hacer para eso y cómo completar el equipo económico? Porque falta el Banco Central, la Seguridad Social, el SRI ratificados a la anterior administración, y así algunos se están quedando, y claro, se siente que no hay entonces una definición sobre la parte económica. Doctor Spurrier, bienvenido, buenos días, Walter. Buenos días, Francisco, bienvenidos a Alfredo, Vicente, a todos los que nos están escuchando. Bueno, en esto de la tasa de crecimiento, es una previsión, quienes hacen la proyección se fijan en los diversos aspectos que están primando en la economía y dicen va a ser tanto. Y ninguno espera acertar plenamente, sino dice estamos yendo en esta dirección. Y todo lo que apuntan es a un crecimiento muy bajo, porque para lo que cayó en el año pasado, lo que se prevé de crecimiento por este año es bajísimo, y de hecho, aparte de Venezuela, pues que juega en una categoría distinta, ellos están en pos de terminar de destruir la economía. De los demás, nosotros somos los que estamos peor en América Latina. Ahora, eso se debe a varias cosas, pero esencialmente el crecimiento no va a poder venir, como ha venido en el pasado, por el lado del Estado, porque el Estado está endeudado, sobreendeudado, y por lo tanto el Estado tiene que recoger plata para pagar deudas. O sea que es como un padre de familia que aunque esté ganando bien, pero tiene muchas deudas, todo se va a pagar las deudas. Entonces el crecimiento tiene que venir por otros actores, tiene que venir por los actores privados, tiene que haber un crecimiento de la inversión privada. Y eso está muy claro en el mensaje de Guillermo Lasso, ¿no?
que él quiere crear con las medidas que ha tomado un shock de confianza, y parte ya lo ha dado con la caída del riesgo país, un shock de confianza para que las empresas ecuatorianas y los ecuatorianos, todos los agentes económicos, porque todos somos, hasta en nuestro minúsculo poder adquisitivo, todos somos agentes económicos, tengamos optimismo y trabajemos más duro. Entonces, hay ese aspecto que tiene que ir por el lado de la empresa privada, y lo que tiene que hacer el Estado, aparte de crear un entorno favorable a la inversión privada, es darle prioridad a reducir al mínimo la pandemia, que es lo que está haciendo el gobierno actual, porque parte de que no pueda crecer la economía es que estamos restringidos por todas las medidas que se han tomado, confinamientos y restricciones de movilidad para evitar que haya más muertos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno tiene clarísimo el panorama. Tiene que controlar la pandemia lo antes posible, y tiene que crear la confianza del sector privado, y tiene que avanzar en cosas como, por ejemplo, las concesiones. Acá en el sur del país hay un proyecto hay un problema importante, que entre Cuenca, la provincia del Oro, los puertos de Guayaquil, las vías de transporte son pésimas para la gran demanda que hay, y Rafael Correa, que hizo carreteras en otras partes, bloqueó que haya carreteras aquí porque el Partido Social Cristiano era importante en el Oro y en Guayas. Entonces, eso tiene que hacerse. Es un proyecto muy grande, pero se paga fácilmente con peaje, porque hay mucha demanda y va a ahorrar dinero y tiempo para las empresas que usan el transporte. Entonces, basta que permita que se haga eso y ya va a haber un crecimiento por esa parte. Y lo mismo hay otros por otros lados. Entonces, eso es lo que se necesita para que haya una tasa de crecimiento mayor de la que está prevista. Ahora, a mí no me preocupa tanto lo de las autoridades económicas, porque esas instituciones marchan, ¿no? Van marchando, y los funcionarios al tope de las instituciones son importantes, sobre todo en el momento que ya están tomando decisiones cruciales que se requiere para que enderezar el barco, pero mientras que no están ellos, el barco sigue más o menos en la misma dirección. Y está tomándose su tiempo. Guillermo Lasso ha tenido otras cosas importantes que atender, como las amenazas del señor Leonidas Issa contra el gobierno de querer tumbarlo, los problemas en la conformación de la Asamblea. Probablemente va a tener que buscar personas que también aporten políticamente para esos cargos. Entonces, a mí eso no me preocupa. Hasta ahora yo veo que el gobierno va avanzando con pasos firmes y han sido muy buenos pasos. Entonces, ese positivismo, saludo nuevamente al economista Vicente Albornoz. Vicente, ese positivismo que da Walter, pero esos reparos también que nos recuerda el señor economista Vergara, digamos, sí, a lo mejor, claro, los mensajes fuertes que ha dado el presidente no coinciden con esto de que en petróleo se demoró en el ministro, por ejemplo, tú nombró uno, tuvo que cambiarlo, no nombra las principales cabezas, y lo del Banco Central para algunos resultaba importante porque hay que aplicar esta ley de defensa de la dolarización, que, como nos recordaba también el doctor Vergara, es un poco volver a lo que era el inicio de la dolarización, y un Banco Central de reservas que, además de controlar, que puede hacer todavía desde mi punto de vista política monetaria, con el encaje bancario, con las moneditas que tiene, con algunas regulaciones, o sea, empatar con la política económica, el crecimiento desde ahí. Y el doctor Spurrier nos ha dicho que sí, que es importante en cuanto nos permite ver en qué camino vamos. Bienvenido, Vicente, buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días a Walter y muy buenos días a Alfredo. A ver, yo diría mi respuesta en los dos temas que están topando, ¿no? El uno, el crecimiento económico, y el otro, la falta de autoridades en ciertas áreas de la economía. A ver, cuando uno hace estimaciones de crecimiento, y yo las he hecho, y como bien dice Walter, uno sabe que no va a acertar perfectamente, simplemente sabe que está buscando una tendencia, y lo que uno dice es, sí, más o menos por aquí o por allá se va a mover la economía. Y sí, las
proyecciones que hay en este momento para la economía ecuatoriana hablan de un año flojo. No un año desastroso, pero un año flojo en el 2021. A ver, pero cuando uno hace estimaciones de crecimiento, proyecciones de crecimiento, siempre tiene que partir de lo que hay. Es decir, esas estimaciones se hicieron calculando más o menos la actitud de los inversionistas, la actitud del gobierno, la actitud de los multilaterales, antes de este shock de optimismo que ha venido al país a raíz de la elección de Guillermo Lasso. Es decir, no creo que en las estimaciones de crecimiento de las que estamos hablando se incluye este shock de optimismo que yo sí creo que ha venido con el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Incluido el riesgo país? Por ejemplo, pero eso es parte de, y igual en eso probablemente tenga mucho más información, pero yo estoy en un par de, he estado conversando con empresarios, con empresas medianas, grandes, y hay un optimismo grande y todas, antes me acuerdo que la discusión era cómo minimizo las pérdidas que voy a tener porque el gobierno me está persiguiendo. Y ahora es cómo aprovecho la cantidad inmensa de oportunidades que se presentan porque ya el gobierno no nos complica la vida. Ya es un hecho. La conversación no es vas a invertir o no, sino cuánto y dónde vas a invertir. Entonces, eso yo creo que no está contabilizado. Siente, Vicente, que esa proyección podría ir a mejor porque el ánimo de la ciudadanía y de los inversionistas está mucho mejor. ¿Se siente eso? Sí, pero le voy a dar un ejemplo sencillísimo. Una tía mía que ya tiene algunos años encima decidió comprarse televisión porque ganó Lasso. Yo sé que la televisión no aumenta la producción en el país. Pero por lo menos pagó IVA. Refleja un optimismo. Claro. Refleja un optimismo. Tiene una televisión viejísima. Decidió comprarse una nueva porque se ve que las cosas no están caminando mal. Entonces, ese optimismo se refleja también en empresas medianas, en empresas chiquitas, en empresas enormes, que dicen, a ver, este es un país lleno de oportunidades, lleno de potencial, donde tuvimos durante años un gobierno que nos persiguió a los empresarios, luego tuvimos un gobierno que no nos persiguió, pero que no sabíamos bien qué era, y ahora tenemos un gobierno que sabemos que no nos va a complicar la vida, no nos va a perseguir, no nos va a cambiar las reglas, y de golpe empieza uno a ver un montón de oportunidades. Entonces, yo sí creo que el crecimiento de este año va a ser mejor de lo que dicen. Tampoco es que vamos a tener un crecimiento espectacular, tampoco es que vamos a tener un 10% de crecimiento como tenía la China en sus buenas épocas. Pero yo sí creo que puede haber algo más de lo que dicen incluso los optimistas. Entonces ahí... Vamos con el tema... Sí, por favor, de las autoridades. Sí, vamos con el tema de las autoridades. El tema del Banco Central, por ejemplo, está más que definido qué persona va a la gerencia del Banco Central. A lo que pasa es que no nos han contado. Lo que pasa es que yo me enteré de la manera más curiosa. Un excelente... Aquí entre nos cuente. No, les puedo contar cómo me enteré. No puedo contar el nombre, pero puedo contar cómo me enteré. Me acaba de renunciar un excelente profesor de la Universidad de las Américas. Porque va de subgerente de un tema y me dijo, sí, y el que me pidió es fulanito, que va a ser el gerente. Y está totalmente definido eso. Entonces, yo no puedo revelar la información, pero el hecho es que ya está recontra definido. Lo que pasa es que este directorio nuevo que tiene que del Banco Central todavía no se ha conformado. Entonces, hay que cumplir con todos los trámites y definir todas las cosas que hay para conformar un directorio. Entonces, esto va a llevar un poco de tiempo, pero igual que Walter, yo no me parece preocupante que no esté eso armado. ¿No? Entonces, no creo que sea un problema y además los nombres que yo he oído que van a esos sitios me parecen buenos. O sea, la verdad, yo como decano de economía salgo perdiendo porque se llevan a un buen profesor, pero el Banco Central sale ganando porque se llevan a un excelente... Muy buen profesional, ¿no? Bueno. Sí. Y entonces ahí tendremos entonces esperanza, ojalá que esas decisiones que pueden venir por el Banco Central también se ratifiquen en la seguridad social, en petróleo,
es que el presidente ofreció, ¿cómo se llama?, duplicar la producción petrolera, ¿no? Y claro, el señor doctor Vergara, Alfredo, entonces este ánimo y esta posibilidad de que lo que está proyectado incluso vaya a cambiar, pero para mejor, y no sé si, como dice Walter, la sola concesión de 2 carreteras, si se lo hace este mismo año, sería impresionante cómo puede impulsar. O sea, sí es un país de oportunidades y parece que este es el momento para variar estas proyecciones. Es un momento de la actividad privada, de la iniciativa ciudadana, más que del Estado, porque el Estado no tiene plata, doctor Vergara. Sí, así es. Es más, en los últimos 14 años, a partir del 1 de enero del año 2009, diría yo, es decir, desde que estuvo en vigencia la Constitución de Montecristi, pues nos hemos centrado en 3 o 4 variables, es decir, exclusivamente en la economía del Estado. Deuda externa, precio del petróleo y la relación entre ingresos y egresos corrientes. Nada más. De ahí no hemos pasado. No importa si tenemos una visión de derecha o de izquierda o cualquiera de los matices, no ha importado si estamos a favor o en contra del gobierno, todos nos hemos centrado en eso. Y eso a mí me parece un gravísimo error, algo que lo vengo diciendo ya en los últimos 7 años, porque nosotros somos un país dolarizado y eso no hemos llegado a entender. El caso del Ecuador y de cualquier país dolarizado no se encuentra en ningún texto de economía, especialmente de las economías tradicionales, convencionales. Yo por lo menos no he encontrado en ninguna parte, ni siquiera metiéndome en las bibliotecas del Banco Mundial o de la CEPAL o del Fondo Monetario, ninguno que hable de una economía dolarizada como una economía especial que necesita un tratamiento especial. ¿A qué me refiero esto en el caso específico del Ecuador? Por ejemplo, nosotros no hemos parado balón, así dicen en Ibacio, al asunto de la velocidad del dinero. Cuando nosotros desde enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2008 utilizamos la velocidad del dinero como el principal palanca para mover esta maravillosa máquina monetaria que se llama dolarización de mercado. ¿Y qué es lo que logramos con esa velocidad? Logramos un crecimiento de la tasa de la generación de empleos en promedio anual de 200,000 empleos al año. Logramos una tasa de crecimiento de 4.7 en los 8 primeros años, que fue la tasa de crecimiento promedio en esa época más alta de América Latina. Competimos en un año de eso, en el 2004, y lo que mencionaba pues, Vicente hace un minuto, con la propia China. En el año 2004 crecimos 8.2% y la China en ese tiempo comenzó su crecimiento y llegó casi al 9%. Nos ganó. Fue la única otra cosa, y ya con esto quiero terminar. Fueron 8 años continuos de superávit fiscal. Y todo ese ahorro que hicimos en cada uno de estos años fue incrementando los fondos de reserva y de liquidez de la dolarización. Y además, y esto es importantísimo, nos permitió 8 años continuos de cero endeudamiento externo. No necesitamos ni de la China, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, a pesar que ahí hubo el OCP, que fue una buena inversión para que el tiempo, ¿no? Eso fue dado sin ningún tipo de crédito externo. Fue la propia constructora la que pero además etcétera, ahí hay... Pero sin embargo... Sí, por favor. Sí, lo único que quiero terminar es diciendo, el motor de esos 8 primeros años son maravillosos, fue la velocidad del dinero. Nosotros logramos incrementar desde una tasa normal, natural, de 4%, que fueron los 2 últimos años de la pandemia, a más de 6, entre 6 y 7. Y eso hicimos, pero ¿alguien ha dado alguna importancia? ¿Se han preocupado de entender cuál fue la política para incrementar esa velocidad? Nadie. Nosotros en las redes sociales un poquito por aquí, por allá. Pero ahí hay dos cosas, cosas que son importantes y entonces, doctor Spurrier, sí, quizá fueron los mejores años de la decisión de la dolarización, pero también de una política de control fiscal.
Yo recuerdo que en el gobierno del ingeniero Lucio Gutiérrez, para que 120 millones de dólares de un préstamo stand-by del Fondo Monetario Internacional, le pidieron que subiera los combustibles y fue quizá la etapa más dura de ese gobierno y que después le permitió seguir adelante. Quizá esa estabilidad, la creación de los fonditos, el FEIREP, el Fondo de Electrificación, llegaron a sumar los dos casi 5.000 millones, o creo que pasaron de los 5.000 millones de dólares. Y eso vino al 2000, desde el 2007 en adelante, todo se fue a un fondo, se consumieron todo y han incrementado. Entonces, no es que no se valore. Vino alguien que hizo terremoto, doctor Spurrier. Sí, sí, realmente el manejo que hubo, el correísmo, fue un manejo mirando solo en un muy corto plazo, de tener máxima cantidad de dinero para dilapidar y echó abajo todo lo que se había logrado desde el inicio de la dolarización. El hecho de haber tenido los fondos, así como Chile mantiene en base al cobre los fondos, lo que nos dice es que el Estado está en capacidad de meter plata en el momento en que haya un traspié en la economía, como el terremoto, por ejemplo, o en Chile, pues a cada rato, nosotros tuvimos el nuestro, o la pandemia, y de esa manera que la economía pueda funcionar correctamente a pesar de esos inconvenientes, porque los fondos se utilizan para esas ocasiones, ¿ya? Entonces, cuando una economía no tiene esos contratiempos, las cosas van mucho mejor, porque uno puede incluso ir ganando velocidad. Pero cuando tiene una economía con altos y bajos, que tiene que tener frenazos y después arrancar, esa falta de continuidad hace que a la postre no se crezca de una manera igual, ¿no? Ahora, ese crecimiento que tuvimos también se basó en que teníamos para iniciar, cuando empezamos la dolarización, con costos relativamente bajos comparados con otros países, porque dolarizamos pues, a un nivel en que nuestros salarios y nuestros ingresos profesionales en sucres pedidos a dólares era poco, todo lo extranjero era carísimo, pero se cometió en el gobierno de Rafael Correa también el error de pensar que los sueldos es un precio que puede poner el gobierno de acuerdo a su voluntad o su interés y sin fijarse en las realidades de la economía. Ha encarecido enormemente el Ecuador y por lo tanto hay una cantidad de cosas que no podemos hacer, que no podemos entrar a competir porque nuestros costos de producción son tremendamente altos y eso es difícil bajarlo en dolarización. O sea, la herencia que tenemos del gobierno de Rafael Correa es muy negativa. Fíjense este caso de Perenco, ¿no? El caso de Perenco ahora va a haber que pagar una cantidad muy grande. 400. Muchos van a decir, sí, muchos van a decir qué mal estos arbitrajes que tenemos, pero probablemente el Estado ganó más plata de lo que le está pagando Perenco por haberle confiscado la propiedad. Porque Perenco quería una indemnización más o menos el triple de lo que ha conseguido. O sea que no es que es una decisión en contra del Ecuador, pero el Ecuador desconfiscó y tenía que pagarle algo y le ha puesto un precio relativamente bajo para todo lo que se benefició. De los 1.250 millones, de los 1.250 millones sí, que se supone podían llegar lo que pedía Perenco, ha salido en 412. Pero alguien podría decir, lo que usted acaba de comentar, es que si vamos a pagar 412 y el Ecuador obtuvo casi 2.000 millones de dólares por esos 400, o sea, ganamos 1.600, podrían decirnos, ¿es correcto eso o no? Sí, conceptualmente, no calculado en las cifras, conceptualmente es correcto. Lo que sucede es que ¿qué se hizo con esa plata? Y con la plata también del Occidental y con la plata de todas las otras compañías que pasaron por el mismo proceso. Se malgastó esa plata, se sobreinvirtió en algo. Las cosas que se invirtieron, por ejemplo, en hidroeléctricas, tenemos una sobrecapacidad instalada en proyectos que todos están cuestionados, ¿no? O sea, hubo una pésima utilización del dinero, un enorme desperdicio, una gran corrupción y por lo tanto, y ahora tenemos que pagar no solamente lo que dejamos
no solamente lo de los fondos que perdimos, lo de los ingresos petroleros que perdimos, lo del endeudamiento externo que se nos utilizó, sino encima la plata que les confiscamos a las petroleras y que ahora tenemos que al menos parcialmente devolver. O sea, realmente el peso que nos dio el gobierno anterior es tremendo, tremendo. Va a ser muy difícil salir de esa situación. Claro, Vicente, entonces, ¿qué podríamos rescatar de los 8 primeros años de la dolarización, además de todo esto que sí se valora, pero que le permitió tener recursos para feriarlos, dirían también, ¿no es cierto? Rescatar eso y buscar un crecimiento en base a qué entonces ahora. Vicente. La gente se olvida no sé si me escuchan. Sí, ahora sí. Sí. Yo creo que la gente se olvida lo buenos que fueron los primeros, no diría 8, lo buenos que fueron los primeros 6 o 5 años de dolarización, en que el precio del petróleo no fue especialmente alto. Del 2000 al 2005 el precio del petróleo no estuvo especialmente No llegó ni al $20. Tal vez al final del 2005 por ahí llegó a un nivel de esos, pero no fueron altos los precios del petróleo. El gasto del gobierno era más bien pequeño en relación a lo que es ahora. En realidad fue bastante menor. 7.500 millones de dólares. Claro, eso era ahora es solo el salario del año, ¿no? Claro. Exactamente. Si es que vemos ¿cómo se llama? El endeudamiento en esa época fue cero. Es más, se redujo un poco, pero se redujo la deuda pública en esos años. Se ahorró plata en esos años. Y la pobreza cayó como no había caído nunca en la historia ecuatoriana. Y sí, como decía Alfredo, tuvimos el año del más crecimiento en muchísimas décadas, que fue el 2004. Estuvo conectado ese crecimiento, evidentemente, con el OCP, pero no importa, crecimiento es crecimiento. Y fue el año en que más cayó la pobreza en la historia del Ecuador, ese 2004. Entonces, ¿qué podríamos sacar de ahí? Primero, al sector privado hay que dejarle en paz. Había un cómico español que decía, si no eres capaz de amar al prójimo como a ti mismo, al menos no le hagas la vida imposible. Y eso debería aplicarse para la política hacia el sector privado, ¿no? Al sector privado no hay que darle subsidios, apoyos, exenciones. No, simplemente hay que dejarle en paz. Y es lo que pasó. A ver, si uno ve los años que nos estamos hablando, del 2000 al 2005, tuvieron 2 golpes de Estado, uno contra Maguad, otro contra Lucio Gutiérrez. Tuvieron, 3 presidentes, Maguad, Noboa, Lucio Gutiérrez, en un tiempo relativamente corto. Es decir, hubo inestabilidad política, pero lo que no hubo es estabilidad en las normas. O sea, Lucio Gutiérrez tenía una actitud de respetar las leyes, las normas, la Constitución, digamos, cuando ya fue presidente, ¿no? De respetar las leyes, la Constitución, las leyes de ahorro, ¿ya? Los fondos de ahorro se respetaron durante ese gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay que sacar ahí de lecciones? Bueno, que hay que respetar y dejar en paz al sector privado. Hay que respetar y cambiar poco las normas generales de lo que es el tratamiento de la inversión, el tratamiento de la producción, este tipo de cosas. Tienen que dejarse tranquilas, no hay que estar todo el tiempo cambiando eso. El crecimiento de los sueldos debería ser moderado y un poco guiarse por lo que el mercado mismo diga, es decir, si las empresas no están contratando gente, difícil subir el sueldo, ¿ya? Creo que, y bueno, el cuidado con el equilibrio fiscal, que da mucha confianza, es decir, si yo estoy en un país, mire, es que esto es interesantísimo porque a Walter le debe pasar lo mismo como consultor y asesor económico. La típica pregunta que uno recibía hace 5 años era, oiga, ¿la dolarización va a aguantar? Los empresarios estaban preocupados por eso. La típica pregunta que uno recibe ahora es, ¿y qué oportunidades de inversión hay? Es un cambio enorme. Y creo que eso es en lo que tiene que capitalizar el gobierno. Lo que decía Walter de concesionar 2, 3, 4 proyectos grandes, rápido, sería extraordinario porque le daría un impulso importante al país.
El OCP fue eso, fue una empresa privada que no fue concesión, pero fue una especie de concesión, digamos, que hizo una construcción enorme que le ayudó mucho a la producción del país. Algo así sería extremadamente útil. Y no hay que olvidarnos que el mundo nos está sonriendo. El mundo nos está sonriendo. Sí. Están el punto es, las exportaciones no tradicionales están en niveles récord, porque el mundo nos está comprando. Sí, nos están comprando de todo, nos están comprando hasta llantas, habíamos exportado el año pasado, me enteré hace poco, el Ecuador. Pero el mundo nos está comprando, estamos vendiendo, los precios de lo que vendemos están buenos. El petróleo está en un precio aceptable. Los paquetes de incentivos fiscales que han desarrollado los norteamericanos y en menor medida el resto de países grandes están activando la economía mundial. Entonces, tenemos un mundo que nos sonríe y hay que aprovechar eso. Y entonces, así claro, yo ahí... estoy en ese sentido optimista. Y sí, ese optimismo, si es que se traslada a las decisiones económicas que han de tomarse, a las propuestas, el crecimiento podría ser mayor, doctor Vergara. Este optimismo que usted ve y esta valoración que sí se hace del primer impulso e impacto de la dolarización, yo diría, puede llevarnos a qué más. ¿Cómo movilizamos más la plata, diría? Esa agilidad de la que usted nos recordaba, ¿cómo lo hacemos ahora y qué recomendamos, doctor Vergara? Ya, mirando al futuro. Claro. Yo insistiría, digamos, en una sola frase. Hay que reactivar la dolarización de mercado. Ese sería, digamos, en una sola frase. ¿Qué significa eso? Generar competencia bancaria, competencia financiera. ¿Qué se hace para generar eso? Yo diría que en este momento, 4 situaciones o 4 medidas extremadamente puntuales. La una, derogar totalmente el impuesto a la salida de divisas, el 5%. No como oí algún funcionario del gobierno, que lo van a hacer en 4 años, poquito a poquito, el famoso gradualismo. Eso no saca nada, eso no lanza ningún mensaje a la banca internacional. Pero en cambio también sí manda un mensaje pero sí le manda un mensaje de que de alguna manera hay que seguir cubriendo lo que produce ese impuesto, porque si retira son 2.000 millones de dólares más. Que no es nada. ¿No? Que no es nada. Si me deja por favor, terminar los otros 2, va a ver que esto se va a recuperar en menos de un año. Tal vez estoy siendo un poco optimista. La segunda cosa sería el banco, digamos, la venta del Banco del Pacífico, que hoy pertenece al Estado, pertenece a la cuenta única del Tesoro, como quien dice, a un inversionista probadamente y 100% extranjero. Decir que no haya, porque yo me imagino, pues uno ya conoce más o menos cómo funciona aquí las cosas en el país, automáticamente habrá unos cuantos interesados de acá mismo para comprar ese banco y comprarlo a buen precio, ¿no? Pues ya que todo quede en casa, como que eso ya ha dicho, yo le oí al presidente Guillermo Lasso, creo que en la primera declaración de prensa que hubo. Dijo el presidente que hay que venderlo y hay que vender a una banca internacional, porque si es que compra a alguien, dijo, podría volverse un monopolio. Y también se excluyó el oligopolio que unos pocos nos opusimos cuando se quiso hacer hace un año y medio, cuando dijimos que se iba a armar el oligopolio porque 3 bancos privados iban a entender o a mandar más del 51% del capital de todos los bancos financieros. Y dijimos cuáles eran los 3 bancos, etc. O sea, eso es clarísimo. Entonces, esa cosa está bien. Pero lo que digo es, esa venta podrá subir de un 700 millones, que es demasiado barato. Yo creo que iría a unos 1.500, 1.600, que es el verdadero valor. Ahí nomás ya estaríamos recuperando unos 700, 800 millones de los 1.000 que supuestamente va a tener de pérdida en este primer año. La tercera cosa, el Citibank, es el banco más antiguo entre los bancos extranjeros que ha subsistido aquí en el Ecuador y nunca se ha ido. No se ha ido. Vino en 1960, es decir, hace 70 años ya,
Y ahí se ha quedado. ¿Qué es lo que pasó con este fondo digamos, todos los bancos se fueron cuando oyeron hablar de este impuesto a la salida de capitales o a la salida de divisas? Se quedó, pero quitó y se quedó únicamente como banco corporativo. Despidió, no despidió, pero dijo a los clientes, miren, ustedes son chicos, ya no vamos a hacer crédito de consumo, etc. Yo creo que el banco, el Citibank, estaría gustoso esta vez porque fue una manera de rechazar al correísmo. La salida, no la salida, no la cortada de casi todas sus operaciones. La reducción de sus operaciones de aquí. Son grandes. Exactamente. Yo creo que sí pudiera, porque no le cuesta nada y vería esto, yo sé por ciertas motivaciones, ciertos contactos que he tenido, yo sé que en Nueva York, por lo menos están interesados. De Nueva York, estaría muy gustoso en que se abra a términos normales. Pero entonces esto, doctor Vergara, y la última, sí. Doctor Vergara, esto que nos acaba de contar del interés del Citibank, coincide con lo que dice el doctor Spurrier y el economista Albornoz. El mundo nos está mirando de otra manera. Así es. Y habría que seguir propagando esto para que vengan otros, idealmente unos 2 más, o tal vez 3 bancos extranjeros, para recuperar lo que teníamos cuando nos dolarizamos. 4 bancos extranjeros que competían igualdad de condiciones con la banca nacional. Así es, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Walter y con lo que dice Vicente. Eso, también eso he oído como una posibilidad del nuevo gobierno, que no se opondría a que vengan los bancos. Pues sí les ofrecemos, creo. Y ahí sí, cumplido esto, sí podríamos volver a lo que hicimos política, utilizar la velocidad del dinero como la palanca que mueve la dolarización de mercado, es decir, lo que hicimos hace 21 años. Ahí sí, una vez que tengamos estas 3 grandes pasos, pues hechos iniciativamente. Para la velocidad del dinero no quisiera hablar este rato porque nos saldríamos un poquito del tema. Yo un tema un poquito técnico. Creo que, pero es algo que se lo puede hacer. Creo que queda pendiente esa parte. También, pero bueno. Claro, queda pendiente esa parte. Doctor Spurrier, los primeros pasos, y esto que nos acaba de decir el doctor Vergara, si hay interés. O sea, ya nos miran, como dice Vicente Albornoz, nos miran con otros ojos, hay interés. La dolarización ya no es como también nos recordaba Vicente, se caerá o no, sino cómo la fortalecemos. Tenemos incluso una ley de fortalecimiento de la dolarización que le da una institucionalidad distinta y que recupera las 4 cuentas o los 4 balances. ¿Qué otros pasos? Y esto del Banco del Pacífico, se deberá hacer de inmediato una licitación, porque tampoco es que se puede, tiene sus tiempos también, ¿no es cierto? La propia valoración del banco, todo eso va a tomar su tiempo, y el impuesto a la salida de capitales, que siempre, ustedes incluso lo han dicho aquí, es una mochila dura, pero que tampoco se puede sacar así nomás, lo han dicho, doctor Spurrier. Sí, bueno, el asunto de la ley de dolarización es exactamente lo que dijo Alfredo. O sea, se ha puesto en ley algo que ya se hacía, pero que con las amenazas que ponía el candidato Andrés de que iba a saquear al Banco Central, fue necesario ponerlo en ley. Pero se necesitan más pasos para fortalecer la dolarización. Entre esos hay un proyecto de ley de cambiar la legislación bancaria, porque bajo Rafael Correa la política central era: yo voy a dejar que los bancos estén en manos de los privados, porque si quiebran ellos son los responsables, pero yo voy a hacer lo que me da la gana y ellos tienen que hacer lo que yo les digo. O sea que hay una legislación que no es atractiva para los bancos extranjeros. Eso tiene que irse. Y otros pasos pueden darse para atraer la inversión, porque el clima en general es favorable. Y le voy a poner un ejemplo real, Francisco. ¿Por qué tenemos nosotros Flaxo en Quito? Un aporte importante para Quito, una universidad de ese nivel. Porque cuando subieron los militares en Chile y subió Pinochet en Chile, la Flaxo, que tenía sede en Santiago, la trajo a Quito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el entorno internacional que tenemos ahora? Hay
países andinos de Venezuela a la Argentina, y pasemos revisión, Venezuela es un desastre, Argentina va por el mismo camino, Chile está eligiendo de pronto de dar espalda a su modelo de desarrollo, Bolivia ha regresado al socialismo del siglo XXI, Perú está posiblemente eligiendo un marxista de presidente, y Colombia, Petro, que está moviendo la paralización de Colombia. Sí. Que es guerrillero. Y nosotros, en cambio, elegimos una persona que dice, aquí va a funcionar la economía de mercado, aquí vamos a traer los capitales, aquí vamos a poner, el Estado va a respetar la independencia de los poderes absoluta, libertad de prensa. De pronto somos, digamos, la perla en medio de una región absolutamente yéndose a pique. Entonces, lo lógico es que incluso empresas que están en otros países vengan acá, y incluso, como dice, voy a diversificar. Yo estoy metido en los Andes y el Ecuador es el que me da las mejores perspectivas. Entonces, la parte política y la parte económica se unen. Fíjense la buena relación que tenemos. Con el BID, mucho se criticó lo que se hizo con el BID, el gobierno anterior, y el hecho que Martínez vaya al BID. Tenemos un hombre importantísimo, un ecuatoriano, exfuncionario del gobierno nacional en el BID, compartiendo la toma de decisiones más altos niveles. Va a haber más opción a ese tipo de crédito que es barato y para proyectos de desarrollo. O sea, hay una serie de circunstancias que el presidente va a poder manejar. La buena relación con la presidenta de la Asamblea, cuando siempre ha sido, la posición de los indígenas ha sido contra el sistema. Realmente hay una serie de cosas que, bien liderado, y hasta ahora Guillermo Lasso ha dado los pasos correctos, va a permitir que el país atraiga inversión y no pasemos por alto la inversión en el sector minero, la inversión en el sector petrolero. Y eso, entonces, sí, comparten yo diría, esta esperanza y este buen ambiente para hacer los negocios, Vicente. El gobierno deberá aprovechar. A propósito, profesor, ¿de qué era el economista que va al Banco Central, Vicente? No sé, la verdad, yo no ¿qué no falta? puedo decir más información. ¿Qué es esto? Era de economía. ¿Qué es esto de que el decano no sabe qué cátedra daba? Obviamente, no, ya no sé ni un solo dato más. Lo que sí me parece que es una pérdida para mí. Ya. Me quitan un buen profesor, es una ganancia para el Banco Central y para el país. O sea, todos salen ganando menos yo, que me quitan un excelente profesor. Que por cierto, logré que siga dando un par de horas bueno. O sea, por horas, un par de clases. Sí, está bien. Pero en todo caso, yo solo quisiera insistir un poco en lo que acaba de decir Walter, ¿no? Imagínense que usted tiene $1 millón y decide invertirlo en América del Sur. En Brasil están hecho un caos con Bolsonaro, y la opción es que venga Lula. En Argentina, el señor Fernández no da pie con bola. Chile, como bien decía, no es atractivo. Perú ya dejó de ser atractivo. Colombia, ¿en qué está? Y bueno, Venezuela ya está, como bien decía Walter, en otra categoría completamente. Entonces, ¿en dónde se invierte? Porque creo que básicamente quedamos Uruguay y Ecuador, ¿ya? Entonces, creo que el mundo nos está viendo también positivamente ahí, y el mundo también está sonriéndonos con buenos precios de lo que exportamos, también con buenos precios de lo que importamos. Es verdad, o sea, el cobre está en buen precio, pero curiosamente nosotros estamos exportando e importando cobre a estas alturas del partido. Entonces, creo que hay un montón de oportunidades que podríamos aprovecharlas. Yo soy optimista, quizás en este año 2021, como recién estamos saliendo de la somnolencia en la que nos metió el gobierno de Correa y que le tenía apagado a todo el sector privado. Creo que este año tal vez no tengamos un crecimiento importante, pero yo soy muy optimista para el próximo año. Yo creo que para el próximo año las estrellas se han alineado, y si es que no pasa ninguna tragedia, no todo puede pasar. Si no pasa ninguna tragedia, el 2022 debería ser un año muy, muy bueno para la economía, lo cual es un alivio porque necesitamos que la economía crezca, que se cree empleo. Y el empleo formal es la mejor manera de reducir la pobreza. Y nos vamos a quedar entonces con este entusiasmo que demuestra, claro, pese a que le quitan un profesor de economía de la facultad, el entusiasmo con el que observa el país, que el crecimiento es importante en tanto y en cuanto se generen las otras medidas económicas. Entonces uno podría decir,
los primeros pasos son buenos. Y yo les quiero agradecer a ustedes por ayudarnos a interpretar y a tener esta esperanza desde el punto de vista de lo que se va ejecutando, comprometerles a seguir, porque lo que no podemos es también callar de lo que pueda ir pasando, ¿no? Doctor Spurrier, muchísimas gracias. Doctor Vergara, muchas gracias. Economista Albornoz, muchísimas gracias. Un buen día. Un gusto, un abrazo. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Buen día. Saludos a todos. Han estado con nosotros el doctor Walter Spurrier, el doctor Alfredo Vergara y el economista Vicente Albornoz. El crecimiento del país y lo que hay que hacer para que esto suceda. Por ahora estamos terminando. Nos encontramos mañana, ya viernes 4 de junio. Hasta mañana entonces. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Está difícil el partido. Tranqui, pa, que lo ganamos. Esa alineación 4-4. 4-2 es la de siempre. ¡Epa! ¿Qué esperas? ¡Patea! ¡Está bien! ¡O pásala a otro! ¡Gol! ¡Gol! Lo bueno que nos enseñó